Hoy os traigo al canal el coche de los taxistas, pero con 300 caballos, el Skoda Octavia VRS, un coche que por su precio es casi inigualable. Así que si quieres descubrir cómo es un coche discreto que va a dar un buen susto al BMW de tu cuñado y por la mitad de precio, quédate en el vídeo. Primero de todo vamos a empezar por el inicio, y es que aunque no lo parezca, Skoda es una marca súper antigua. Si no me equivoco, es la cuarta empresa de automóviles más antigua en el mundo. Aunque de la Skoda de antes, que se dedicaba a hacer bicicletas y coches, no tiene nada que ver con la Skoda de ahora, la cual básicamente fabrica coches de producto Volkswagen, pero por un precio más reducido. Y por cierto, aunque esta marca no sea tan famosa y tan comprada en España, hay que decir que Skoda en Europa es un bestseller hasta el punto de que Volkswagen tiene un poquito de miedo porque está superando en ventas en algunos modelos en concretos respecto a la marca principal, que bueno, es Volkswagen. Explicado el tema de Skoda, vamos a meternos con VRS, y es que esto de VRS es la sigla que monta Skoda en las gamas deportivas de sus coches. Las siglas hacen referencia a Victory Rally Sport, y desgraciadamente el primer Skoda que monta esas siglas es un Skoda que ya pertenecía al grupo Volkswagen. Es decir, Skoda antes de pertenecer a Volkswagen no tenía modelos VRS. Entonces, ¿cuál fue el primer Skoda VRS? El Octavia VRS del año 2001. Un coche que tenía la misma plataforma que el Seat León, el Audi A3 o el Golf MK4, y que al igual que sus compañeros en las gamas deportivas también montaba el famoso motor 1008 Turbo. Aunque también me gustaría decir que Skoda, antes de pertenecer a la firma alemana, tenía coches deportivos y de hecho sus siglas eran RS. Concretamente estos coches deportivos eran el 180 RS y el 200 RS, coches del año 74, aunque de estos coches hace mucho. Así que vamos a meternos con el presente, y es que en este vídeo tenemos un Skoda Octavia de tercera generación, un chasis que va desde el 2013 al 2020 y concretamente con su versión VRS. Y es que aquí lo primero que os quiero comentar antes de seguir con el vídeo es el tema del grupo BAG, y concretamente os quiero hablar de la famosa plataforma MQB. Y es que, ¿qué es esta plataforma? La plataforma MQB es la que utiliza el grupo BAG para casi todos sus coches, tanto para el León Cupra como para un Audi S3, para un Audi RS, para un Volkswagen Arteon, para un Touran, para un Tiguan, para un Karoq, para un Q3, para un TT. Para todos estos coches, Volkswagen utiliza la misma plataforma. Y es que con este Skoda Octavia VRS no hay diferencia. Y esto lo comento porque se puede considerar que tanto un Golf R como un Octavia VRS son coches al fin y al cabo domésticos para todo el público, pero que tienen un motor rápido, o bien podéis considerar que estos coches tienen chasis de deportivos. Ya lo dejo al criterio de cada uno. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar con la estética. Y bueno, ahora vamos a meternos con la estética del VRS. Seguramente sea uno de los apartados más curiosos de este coche. ¿Por qué? Porque tenemos una estética súper sobria. A comparación de sus competidores, el Audi, el León, el Golf GTI, el Golf R, que tienen todos ellos una estética muy racinguera, intentando ser coches que cuando les veas digas, este es el coche deportivo. Con el VRS tenemos todo lo contrario, un coche con una estética súper sobria, que si no sabemos que tiene el emblema de VRS y no sabemos lo que significa, no nos daríamos cuenta de que estamos ante un sedán muy serio. Empezando por la parte delantera, pues bueno, sabemos que es un VRS por la insignia y por el paragolpes y la parrilla pintada en negro. Ahora bien, yo sé que este paragolpes es el del VRS porque pone la insignia, pero si no, yo vería este paragolpes por la calle de normal y no me llamaría mucho la atención porque es un paragolpes bastante discreto, como os he dicho. El único guiño que me ha parecido curioso en el paragolpes es esto de aquí, y es que tenemos la ceja que encontramos también en los León Cupra. Ya metiéndonos con el lateral, os tengo que decir que esta unidad no está completamente de serie. Tenemos los muelles Eirbach, que bajan unos 3 centímetros aproximadamente, y también tenemos amortiguadores Bilstein V8. De forma que tenemos una estética un pelín más deportiva, aunque lo que sí que es de serie son estas pedazos de llantas. Son unas llantas en 19 pulgadas, podíamos elegir las de 18, pero en este caso el propietario cogió el extra de las de 19, y la verdad es que creo que es un acierto, porque quedan increíbles en este coche. Me ha gustado mucho, que yo en lo personal no soy fan de las llantas bicolor, estas llantas que tienen unas tonalidades negras o más oscuras y otra tonalidad en una especie de pulido, pero la verdad es que con este modelo de llantas en concreto creo que queda increíble el diseño, y además tenemos un diseño muy original que nos recuerda un poquito incluso a los Lambos con estos dibujos que tenemos. Pero ya os digo que a pesar de recordarnos a los Lambos, son unas llantas en 19 pulgadas y todo esto, no son unas llantas nada ostentosas que creo que cuadran perfecto con la estética checa que trae este Skoda. Lo único que sí que tengo que poner como pega es el tema de los frenos. Y es que, a ver, son unos frenos que en tamaño son grandes, el disco es suficiente, tenemos monopistón,
Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, para el peso que tenemos con este coche, de unos 1400, casi 1500 kilos puede llegar, pues la verdad es que son unos frenos que no son los más apropiados para el motor que tenemos si le queremos dar un uso deportivo, tanto en puerta de montaña, en tramo o en circuito. Para dar 3-4 vueltas, pues puede que nos vaya bien, pero desde luego no son unos frenos que estén hechos para abusar del coche. Aunque ya os digo, ¿qué podemos pedir por 31.000 euros y con toda la equipación que nos trae este coche? También en lateral hay que decir que las taloneras que estáis viendo no vienen de serie, esas taloneras son aftermarket. En las versiones VRS, estos Skoda Octavia nos venían sin taloneras, como si fuese un Skoda normal. Ya os digo, un coche súper discreto de fábrica. De hecho, con estas taloneras y con el rebaje en la suspensión ya tenemos una estética un poquito más deportiva, pero de serie nada de ello. Otro aspecto distintivo de los Octavia que me ha gustado mucho es la puerta trasera, y es que esta puerta trasera, como veis, se va alargando un poquito más cada vez hasta unirse con el pilar C. Y ya por último, metiéndonos en la parte trasera, ¿qué hay que decir? Pues bueno, tenemos un coche súper sobrio. Ya por la parte delantera lo era, pues por la parte trasera más de lo mismo. Lo único que nos dice que estamos con una versión un poquito más picante es el tema del alerón, como veis. Un alerón muy pequeñito, muy bajito, que está situado en el portón. Aparte de eso tenemos la insignia de VRS y la doble salida de escape con esos embellecedores metálicos que la verdad quedan muy chulos, y el difusor que estáis viendo en Black Piano, que por cierto, este difusor Black Piano, que es lo único un poquito más deportivo que encontramos en la parte trasera, tampoco venía de serie. Lo ha puesto el propietario, al igual que con el tema de las taloneras. Por lo visto, de origen venía con una pieza en plástico, la cual era bastante más plana, y bueno, con esto se ha debido mejorar la estética bastante. Como veis, estéticamente el Octavia VRS tampoco tiene muchísimas cosas que comentar. Ahora vamos a abrir el capó, y es que cuando lo abrimos, para sorpresa de todos, volvemos a encontrar el motor que encontramos en el Audi S3, en el Golf R, en el Seat León Cupra, es decir, el famoso 2000 TSI de Volkswagen. Hay que decir que en esta unidad en concreto estos coches dan menos potencia, en vez de dar 300 caballos dan 245, pero afortunadamente con una simple electrónica podemos llegar a los 300 caballos sin problema. Ahora os diré. Esta unidad en concreto, ¿qué tiene? Pues bueno, la admisión que se suele meter siempre en todos los motores de este tipo. Una admisión que permite que entre el aire fresco y que acompañado de la electrónica, pues bueno, en esta unidad en concreto el propietario tiene unos 310 caballos. Así que vaya, se superan los 300 caballos solo con la electrónica y con el filtro antipartículas. Esto está genial. Aparte de eso, os tengo que decir que os estoy mintiendo un poco, porque este motor no es exactamente el mismo que el de un Golf R. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de inyección diferente y el turbo no es el mismo. Pero en sí, el bloque, la culata y demás sí que es todo igual. Es decir, tenemos un bloque de fundición, un bloque de hierro, que es un poquito más pesado, pero nos da una muy buena resistencia a la hora de potenciar el coche, y tenemos la culata de aluminio. Por si no lo sabéis, estos coches son famosos por el motor y por la caja de cambios. La caja de cambios DSG, muy rápida, y el motor súper potenciable. Y es que, como ya os he dicho, este coche, a pesar de no tener el mismo sistema de inyección, si le cambiamos el sistema de inyección, el turbo y todo, tenemos el mismo techo de potenciación que con los Audi S3, Golf y demás. ¿En cuánta potencia podemos dejar estos coches? Pues le podemos pasar de los 400 caballos, podemos llegar incluso a los 440 en algunas ocasiones, apretándolos hasta los dientes. Básicamente es eso, que podemos tener un montón de potencia. Aunque ahora bien, ¿es necesaria para este coche? Pues ya lo veréis en la parte de la conducción, pero sinceramente con un coche de tracción delantera, 300 caballos y con una caja súper rápida, creo que ya es más que de sobra para este coche. Y ya os digo, por 31.000, 32.000 euros que se podía comprar este coche hace tan pocos años, en el 2018, la verdad es que es una locura lo que nos da por lo que nos cuesta. Otra cosa que os quiero comentar, si estáis buscando un coche de segunda mano, el consejo que os voy a dar es que compréis uno que sea anterior al 2018 o de los primeros años del 2018. ¿Y por qué? Pues básicamente porque estas unidades en concreto, la unidad que tenemos aquí, tiene el FAP, el famoso filtro antipartículas. ¿Esto qué nos hace? Pues que tengamos un escape un poquito más restringido a la hora de potenciar y a la hora de conseguir el sonido. Ya os digo, no vamos a tener problemas para pasar de los 300 caballos o para llegar a 300 caballos, pero si queremos aumentar esa potencia, unidades sin FAP son mejores, dado que en este caso, si tenemos una unidad como esta con filtros de partículas y decidimos anular este filtro de antipartículas, estaríamos cometiendo un delito medioambiental, y además de ello es bastante laborioso porque hay que desmontar muchas cosas en el motor. Eso como único consejo, ya es lo que me quedaba por decir. Y por cierto, para que veáis que no os miento con que todo este coche es
como los Audi S3 y demás. Os voy a dejar unas tomas del Audi S3 que pude probar, que como veis tiene la misma tapa de TSI, solo que aquí pone el logo de Audi, y con los Cupra que estuve probando, aquí estáis viendo el vano motor. Como veis es todo igual. Las únicas diferencias que justifican el precio de los otros coches son estos detallines, que aquí por ejemplo tenemos esto en goma, en vez de montones de gomitas para aislarnos completamente, y por ejemplo el tema de la calidad en la pintura, que me está comentando el propietario, que la pintura no tiene un acabado tan bueno como en esas otras marcas. Al fin y al cabo tenemos que abaratar de algún otro lado. Dicho esto, vamos a meternos dentro del coche. Comentado el motor, vamos con los interiores. Y bueno, vamos a meternos dentro del VRS. Y nada más abrimos la puerta, ¿qué vemos? Pues un coche que está bastante bien y bastante pintón, especialmente con el tema de los asientos. Y es que tenemos unos asientos que llaman mucho la atención, con un diseño deportivo, con el logo de VRS, los detalles en rojo, que por cierto podíamos elegirlos en gris y en blanco, me ha dicho el propietario. Con este diseño en rombos, la verdad es que son unos asientos muy pintones y que agarran lo suficiente. Aunque ahora bien, las calidades no son las mismas que con las del León y con el Golf, que sí que notamos que tenemos una tela de mayor calidad. Y bueno, con el Audi directamente los mejores asientos ya nos venían en cuero. Aunque quitando ese detalle, el interior del coche está muy bien y tiene detalles que me han gustado mucho. Por ejemplo, en el panel de la puerta tenemos un plástico rígido, pero aún así da bastante bien el pego. Las partes importantes, como esta, que es donde apoyamos el brazo, nos vienen almohadilladas. Y además de ello tenemos detallines como este de aquí, donde tenemos todo un patrón de cubitos, y la luz ambiental, como estáis viendo. Ya os digo, en un Skoda, el famoso coche de los taxistas en los años 2000, pero con luces ambientales. Esto está muy chulo. ¿Dónde abaratan un poquito? Pues bueno, por ejemplo en estos botones, que son botones de plástico más sencillotes, que no tienen acabados en aluminio, o por ejemplo en sitios como el umbral de la puerta, donde tan solo tenemos una pegatina de aluminio en la que pone VRS. Pero bueno, quitando estos detalles, ya os digo, el resto del coche está muy completo, y me ha sorprendido sobre todo el tema del volante y el infoentretenimiento. Os lo voy a enseñar. Primero empecemos con el volante. Y es que bueno, tenemos un volante con los detalles y las costuras en rojo. Tenemos un cuero perforado, cuero normal por arriba, todos los botones para controlar el sistema de infoentretenimiento, el logo de VRS en la parte central, y además de 3 radios. Un volante muy chulo, muy completo, y con el mismo agarre y el mismo tacto que los volantes del Audi S3 y demás. Y no solo eso, esto me ha llamado mucho la atención, pero es que este volante es calefactable, y me he enterado cuando estaba probando el coche y tenía las manos heladas de haber estado grabando. Sobre el cuadro de mandos, pues tenemos un cuadro analógico con agujas. Esto es porque el propietario directamente quería un cuadro así, con el ordenador de a bordo en la parte central, un cuadro normal. Aunque en estos VRS podíamos tener el Digital Cockpit, que nos meten los Leones, S3 y demás, por 500 euros más. Un precio bastante asequible, ya os digo, para ser un extra tan interesante, aunque en este caso no lo tenemos porque el propietario lo prefiere así. Metiéndonos con la parte central, aquí tenemos la pantalla, una pantalla que se ve que es de cristal, no es de plástico malo, muy vibrante, con buena iluminación, es táctil, tanto estos botones que tenemos en los laterales, aquí vemos la fecha, la hora, el coche, podemos ver los consumos. Le he estado conduciendo yo y le he subido un poquito el consumo, pero lo tenía en 9 litros y el propietario lo ha llegado a poner en unos 7 y medio en tema de viajes, así que bastante bien a lo que consumos está el coche. Y yo os digo, me ha gustado mucho la pantalla, está muy bien integrada en la parte central del coche. Es verdad que la tendencia ahora es ponerla en esta parte del salpicadero para que sea más cómodo a la hora de utilizar el GPS, pero bueno, en este caso lo tenemos en esta parte inferior, que está un poquito más alejada de la vista, pero la verdad es que se ha quedado muy bien integrada. Y bueno, como os he dicho, la pantalla es táctil completamente, pero también podemos utilizar los diales analógicos para cambiar los sistemas y utilizarla, así que bueno, en ese sentido muy bien. Debajo de la pantalla tenemos todos los controles para la calefacción, asientos calefactables, aire acondicionado, etcétera. Aquí tenemos un pequeño compartimento para el USB, un compartimento, los botones para cambiar los modos de conducción, quitar el control de tracción, etcétera, y también lo más gracioso, el tema de la caja de cambios. La caja de cambios en estos Skoda Octavia es de 7 velocidades, la caja de cambios más cotizada, para que nos entendamos, pero la gracia es que los Leones en España se suelen vender con las de 6 velocidades, salvo los últimos modelos o modelos muy concretos que traen la de 7, casi todos los Leones vienen con la de 6, y este Octavia, siendo la versión más low cost de toda, nos viene ya con 7 velocidades, mejorando los consumos, y también como ventaja decir que la de 7 velocidades viene sin limitación de par. Ahora bien, lo que me ha hecho gracia es el tema del emblema, y es que como veis pone VRS y pone con letras DSG. Que sepáis que tenéis la caja rápida que montan los Grupo BAG, como para fardar, vaya. Como ya os he dicho, plásticos rígidos,
una especie de tapita para tapar la toma de 12 voltios y en general un coche bastante sencillito. Me ha gustado que tenemos el freno de mano manual, como los coches clásicos. Y ya os digo que en general el Skoda, cuando estoy dentro de él, no siento un coche que se sienta low cost. Es lo que os estoy diciendo a lo largo del vídeo, pero creo que pagar más por mejores acabados no justifica el precio, teniendo en cuenta que estos Skodas vienen tan bien equipados por tan poco. Y bueno, aprovechando que he grabado un Audi S3, un Cupra y demás, os traigo este clip en el que sí que se ve bastante bien la diferencia de calidades entre el Audi y el Skoda. Ya os digo, si ves el Skoda per se y dices, bueno, es un coche que no está mal, aunque la verdad es que comparando con el Audi la diferencia es abismal. Aunque ya os digo, decidirse por un coche u otro depende del presupuesto y lo que valores este tipo de detalles. Aunque para que os hagáis la idea, un Skoda bien equipado costaría unos 32, 33 y un Audi S3 bien equipado unos 55. Metiéndonos con las plazas traseras, pues bueno, tenemos otro punto muy positivo de ese Skoda. Y es que el espacio con el techo es altísimo. También en estas plazas traseras tenemos el emblema de VRS y los mismos acabados que en la parte delantera. Es verdad que notamos que es un coche un poquito más sencillote con estos detalles, como que por ejemplo no tenemos una tapa para el reposabrazos, o que aquí tenemos directamente simplemente un compartimento, pero ya os digo que en algún lado tenían que abardar y afortunadamente ha sido en esos pequeños detalles. Y por cierto, si os lo preguntabais, en la parte trasera seguimos manteniendo las luces ambientales que también encontramos en la parte delantera. Y bueno, ahora os voy a enseñar la mejor parte del Skoda y es el tema del maletero. Y es que este maletero tiene un punto positivo muy grande y es, como veis, la boca de carga. Y es que ¿por qué es tan grande siendo un coche sedán? Porque a diferencia de un coche sedán más normal, donde el maletero se abre por esta línea que estaríais viendo, solo se abriría este trozo, tenemos un maletero tipo liftback que se abre desde el techo, abriendo un portón enorme. ¿Qué es la ventaja? Pues bueno, como veis, una boca de carga exagerada. Y ya no solo eso, sino que este coche, sin tener que reclinar los asientos, tenemos un espacio de maletero brutísimo. Hasta el punto de que yo creo que reclinando los asientos en situaciones de emergencia podríamos dormir en este coche sin mayor problema. Todo el maletero, a pesar de ser un Skoda, viene tapizado por todos los lados, tiene su lucecita, su toma de 12 voltios y además, si abrimos esta tapita, como veis, tenemos una rueda de galleta, de las de verdad de toda la vida. No tenemos el kit antipinchados que se suele estilar en estos coches. Ya veis, el coche viene con el gato, con los conos, etcétera, etcétera, y este botiquín que lo ha comprado el propietario también en idioma alemán que pega genial con este coche. Aunque ahora vamos a cerrar el maletero y vamos a probar el coche. Bueno, ya estamos al volante del Skoda Octavia VRS y lo primero que os puedo decir, ya he estado conduciendo el coche un ratillo y se siente muy similar al resto de los coches del grupo BAG. Hace un montón de frío, he estado grabando el coche con un clima gélido, tenía las manos heladas y me dice el propietario, pon el volante calefactable. Digo, ¿qué? ¿Que este Skoda también tiene volante calefactable? Pues sí, tenemos el techo solar, que de hecho le costó 100 euros más el extra, muy poquito dinero. Tenemos volante calefactable, asientos calefactables, vaya, todo tipo de lujos en un Skoda. Eso de coche de taxista ya se quedó en los años 2000. Y bueno, ahora vamos a probar el coche en modo Sport, que ya le está probando en modo normal, fuera de cámaras. Corre. El sonido sé que con el FAP y todo eso pues sé que se pierde un poco, pero aún así suena el coche más que de sobra y corre más que de sobra, tiene un montón de respuesta. La caja de cambios todavía puede ser más rápida, se hacen electrónicas a las cajas de cambios, reprogramaciones a cajas de cambios, por gracioso que parezca, pero en los grupos BAG es más que normal para hacer que todavía responda un poquito más rápido. Y lo que me ha gustado mucho de este coche, que lo he estado hablando antes con el propietario también, es el tema de los consumos. Y es que claro, estamos con un coche que está superando los 300 caballos ahora mismo. ¿Y qué consumos crees que puede hacer yendo en autopista a velocidades normales, a 120, a 130? Pues me ha estado comentando el propietario, ¿cuánto era? 7,2, 7,3, 7,4. Pues ya ves, entre 7,2, 7,5, con un coche de esta potencia, la verdad es una locura. Y también un coche de este peso, porque estamos hablando de un coche de unos 1.500 kilos, puede estar rondando ahora. Sí, 1.480 era en fichas, si no me recuerdo mal. Y claro, esto es otra ventaja, que estos coches son de tracción delantera y al ser de tracción delantera nos quitamos el peso que solemos tener con los Golf R y con los Audi S3, que tienen tracción 4 Haldex y sí que nos puede dar un poquito más de agarre en las curvas, pero nos lastra en el peso. Dios mío, el par que tenemos en salidas de curva, hay que tener un poquito de cuidado con el acelerador y no pisarle muy rápido porque vaya, hacemos ruedas sin ningún tipo de problema.
Aquí no me he explicado muy bien, pero básicamente no hay que tener cuidado porque sea peligroso, sino que hay que tener cuidado porque si conducimos bruto vamos a quemar los neumáticos delanteros en muy poco tiempo. Yo os digo, la potencia es más que de sobra. Se puede subir la potencia, se puede cambiar el turbo y todo lo que queráis, pero es que no estoy yendo a gas a fondo en ningún momento, y mira que estamos en un tramo con curvas abiertas, porque no es necesario. Con que estemos a medio gas el coche ya corre una locura, más que de sobra. No necesitamos más potencia en estos coches. Sobre la caja de cambios, os tengo que comentar que los coches que he probado con estos motores, con cajas DSG, siempre los he probado con electrónica en la caja de cambios y hace que tenga unos cambios un poquito más rápido. Este viene con la caja de cambios de serie, sin la electrónica, y sí que noto que en algún momento para correr y cuando queremos respuesta, que reduzca bien y demás, notamos que es un pelín lenta en comparación a otros coches. Pero bueno, esto os digo que es más tema de electrónica y si nos ponemos pijos, por comentar alguna diferencia con otros coches similares que haya podido probar. Paso por curva de sobra. Tenemos un coche que no se le puede tocar alineaciones, no se le puede hacer muchas cosas, ya nos viene el paquete tal y como está de serie, pero aún así va muy bien. Son coches que es como todo, no son coches para circuito, no son coches súper trameros, pero en general tenemos un agarre más que suficiente. Estamos yendo a velocidades bastante rapidillas y aún así me llama la atención la insonorización que tenemos en este coche. Ya os digo, es muy buena, que puede que sea inferior a los competidores dentro de BAG, pero yo no le metería ninguna pega, por lo menos para mis estándares de lo que busco en un coche. Con este coche me vale más que de sobra. Ya os digo, entre eso y el volante calefactable, me parece que estamos en un coche muy completo de equipación, y de chasis se siente ligero, que esto es una cosa que lo comento mucho, que a veces noto algunos coches que son muy pesados, y en este coche estamos con un sedán que se mueve como un compacto. Ya os digo, muchas personas, por no deciros casi todas, creo que si tapamos la marca de Skoda y no miran la parte trasera, no sabrían si están conduciendo un coche sin culo o un coche con culo de unos 1400 y pico kilos. Realmente se siente muy ligero el coche. El coche en ningún momento nos hace ningún tipo de feos, se le nota bastante neutro. Si conducimos con un mínimo de cabeza, el coche no se va de morro, no se va de culo. Si empezamos ya a sacarle los dientes, pues obviamente el coche va a pecar en el eje delantero y va a sufrir de un subviraje, pero ya os digo que estoy llevándole más o menos fuerte y el coche en ningún momento se está quejando y está aguantando como un campeón. También tenemos que decir que tenemos unos buenos neumáticos, tenemos unos Yokohama en el eje delantero ahora mismo, cosa que de serie creo que venía con unos Pirelli. Me estuvo comentando el propietario que no están nada contentos los propietarios de los Skoda Octavia VRS con los Pirelli de serie, y con estos neumáticos Yokohama la verdad es que mejora bastante. ¿Cómo se siente el coche? Pues el coche es un coche bastante sencillo de llevar. Ya os digo, tienes que hacer locuras para tener problemas con este coche. En general, cualquier persona lo puede utilizar para ir a una velocidad bastante alegre por cualquier lado. Es un coche sencillote. Quitando eso, me ha sorprendido que este coche, a pesar de ser un sedán y todo, nos divierte. Es un coche que, bueno, yo no soy muy fan de este tipo de coches, de los Grupo BAG en general, porque son coches sencillos de llevar, pero es verdad que un coche con 300 caballos que le puedes llevar rápido, la verdad es que es divertido en todos los momentos. Y más sabiendo que tenemos esta estética de coche familiar, berlina, tan discreta. Es un coche muy peculiar. Y bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí con el dueño para hablar un poquito con él. Estamos aquí con David. Y bueno, David, primero de todo, ¿por qué te compraste este coche en el 2018? Porque me has dicho que dudabas con otros coches también, ¿no? Pues sí, yo tenía entre dudas del Megane RS, el LK4, el Seat León Cupra, este coche, y al final me cogí por este porque el GTI también me gustaba muchísimo, pero por relación coche divertido, calidad, precio y práctico, sobre todo también práctico, pues al final dije, bueno, pues me decanté por este coche, la verdad.
A mí me ha gustado mucho este coche, dos cosas. El tema del maletero, que es que hasta una mala, ya os digo, que podemos dormir. Y el otro tema es que en España los Skoda VRS son coches que son exóticos, porque Golf R he visto muchísimos, León Cupra veo montones, pero Skoda VRS, ¿cuántos se ven? ¿Hay mucha gente aquí con estos coches? No hay muchos, la verdad que para ver un Skoda RS seguramente lo que siempre es que hay 2 o 3 o 4 León Cupra antes que Octavia RS. Entonces es un coche que no está muy visto, que generalmente a la gente le sorprende porque es un coche que, como no están acostumbrados a verlo, piensan que puede ser, pues bueno, una berlina que no tienes el motor que lleva, que no se comporta como se comporta. Y luego una vez que se montan, que ven cómo va el coche, que ven la equipación, que ven todo, pues enseguida se dan cuenta de que el coche, pues hombre, que le sorprende. O sea, generalmente la palabra es que a la gente le sorprende cuando lo prueban. Y también por el tema de tener estos 300 caballos que te los entrega con una velocidad increíble y un par que, bueno, el par en este coche me comentaste es que está deslimitado, no le tienes limitado tú en tu caso, ¿no? ¿A cuánto puede estar ahora mismo? Pues creo que está ahora en 480 o algo así. A ver, no está limitado porque me refiero, cuando se hace electrónica nivel 1, pues tampoco llegas a un nivel tan alto de par y sobre todo la caja de cambios te lo admite. Entonces, lo bueno que tiene es que da bastante par. Sí que es cierto que no está puesto, no está todo el par que podría dar el motor, pero también en ese sentido para conservar también un poquito la mecánica, la caja de cambios, que tampoco vaya siempre tan forzada. Y bueno, sobre el tema de equipación, es lo que me has estado comentando, que con Skoda tenemos la ventaja de que los extras son muy baratos en comparación al resto de coches del grupo BAG. ¿Nos puedes contar más o menos algún extra y qué precios rondan para la gente que esté interesada en uno de estos? Pues la mayoría de extras no son en este caso muy caros. Por ejemplo, en este coche tenía un opcional que era el Virtual Cockpit y eran unos, si no recuerdo, no llegaba a 500 euros ponerle el Virtual Cockpit a este coche. El techo solar, yo en mi caso, era una oferta que hicieron un pack de lanzamiento, no sé si era en torno a unos 1000 euros el techo solar, y a nosotros, a la gente que lo compró cuando lo compré yo, fueron solamente unos 100 euros a mayores. Los asientos calefactables o el volante calefactable creo que eran 60 euros lo que tenías que añadirle. Eran unos opcionales, la verdad que muy baratos. Lo más caro, sin duda, o la diferencia más grande es en la DSG. No recuerdo ahora mismo el precio, pero creo que está en torno a unos 1200, 1400 euros la diferencia de ponerle caja de cambios normal a la caja de cambios DSG, que para mí en este coche y en un grupo BAG es totalmente, yo le recomendaría 100%. Sí, bueno, aquí tengo que estar de acuerdo. Yo, pues me gustan mucho los coches manuales, como es obvio, como cualquier entusiasta del motor, etcétera, etcétera. Pero a temas de cotización, los coches con DSG se cotizan mucho. Estas cajas, si las queremos comprar de segunda mano, son muy caras. Así que si luego quisiéramos hacer el cambio a DSG, nos habríamos arrepentido toda la vida de no haber pillado este de caja. Y más sabiendo que es la caja de 7 velocidades, que bueno, al fin y al cabo es como la caja más cotizada nuevamente en comparación a las 6 velocidades que encontramos en los Leones, ya os digo. Tras haber probado el coche, ¿cuáles son las conclusiones? Pues a ver, el coche divertido, depende que te guste. Si te gusta correr, es un coche divertido. Si le cambias el escape, va a hacer bien de ruido. Ahora bien, si te gusta tramear, no es el coche que más nos transmita al volante. Y además no lo he comentado en la prueba de conducción, pero de freno se quedaba bastante cortito y notaba que perdía eficacia a lo largo de la prueba. Dicho esto, quitando el tema de las sensaciones deportivas, me parece un coche increíble, sobre todo por el espacio. Os digo, el maletero tiene un tamaño buenísimo, el espacio que tenemos en la cabina, tanto para las plazas traseras como delanteras, es muy bueno, y además lo que nos entrega por el precio, creo que es un coche ideal. Ya os digo, más mirándolo como coche práctico. Y eso sí, lo unimos que con una pequeña electrónica pasamos de 240 y pico a 300 caballos, aparte de tener un coche práctico, tenemos un coche que vuela, de forma que si tienes familia y no te importa gastar un poquillo más y tener un coche gasolina, creo que el Octavia VRS es muy buena opción. Ahora bien, después de ver el vídeo, ¿qué opinas sobre el Octavia VRS? ¿Te parece que es una buena opción respecto al Cupra, el Golf R y el Audi S3? Coméntalo aquí abajo. Y sígueme en Instagram para no perderte todo lo que me subo a YouTube.